Damos inicio a la audiencia. Se presenta poder del señor Edgar Alonso Castro Lizarralde. Le confiere poder amplio y suficiente a la doctora Soraya Flores Serna, identificada con la cédula de ciudadanía 39.689.655 de Bogotá, para que represente en la audiencia de adjudicación del proceso de la referencia. Una vez visto el poder, se encuentra debidamente autenticado y se reconoce en la audiencia. Y damos inicio entonces a la lectura del acta. De conformidad con lo señalado en el decreto 1082 del 2015, en el pliego de condiciones y de acuerdo con el calendario establecido para el presente proceso contractual y la adenda publicada el día de ayer, siendo las 3 p.m. del día 15 de mayo del 2019, en la oficina de Urna de Cristal y con el fin de llevar a cabo la audiencia de apertura de la propuesta económica, en la cual se da lectura y respuesta a las observaciones presentadas frente al informe de evaluación y calificación de propuestas, trámite de desempate, apertura del sobre 2 correspondiente a la propuesta económica, adjudicación del contrato correspondiente al proceso de selección, concurso de méritos, CMSOP 004-2019, que tiene por objeto realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera de los contratos de obra de mantenimiento de vías comunas 1 a 11 a área urbana de la ciudad, mediante reparación y construcción de pavimentos y peatonales, se da audiencia con la asistencia de los funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas. Por parte de la ciudadanía y de la veeduría ciudadana no se presenta asistencia. Preside la audiencia el secretario de despacho de la Secretaría de Obras Públicas, doctor César Alberto Gutiérrez García, dando apertura a la misma, y se lee el orden del día. Conforme con lo establecido en el pliego de condiciones definitivo, la presente audiencia tendrá el siguiente orden: instalación de la audiencia por quien la preside, recuento histórico del concurso de mérito, lectura de la observación presentada por el proponente y las respuestas en el municipio a las mismas, inscripción de los proponentes que deseen intervenir. Quien no esté presente en la audiencia no podrá presentar reclamación posterior, lo que es lo mismo, pierde la oportunidad para intervenir. Intervención de los oferentes para pronunciarse sobre las respuestas dadas a las observaciones presentadas respecto de los informes de evaluación. Se aclara que en ningún caso esta posibilidad implica una nueva oportunidad para mejorar o modificar la oferta. De requerirse se hará un receso, respuesta a los proponentes, realización del trámite de desempate en caso de que sea necesario, apertura del sobre número 2 correspondiente a la propuesta económica del oferente ubicado en el primer orden de elegibilidad, recomendación, adjudicación y cierre fin de la audiencia. Instalación de la audiencia ya fue instalada por el doctor César Alberto Gutiérrez y haremos el recuento histórico del proceso de contratación. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 221117.1 del decreto 1082, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional, la ley 1150, las modalidades de selección, publicación y selección objetiva, el proyecto de pliego de condiciones para el presente contratación fue publicado en el portal único de contratación del 21 al 28 de marzo, término dentro del cual también estuvieron a disposición de los interesados en la Secretaría de Obras Públicas. Dentro de dicho término se recibieron observaciones, las cuales fueron respondidas dentro del término y publicadas en respuesta en el SECOP. Mediante resolución 000606 del 2 de abril del 2019, fue ordenada la apertura del proceso, la cual fue publicada en el portal único de contratación junto con el pliego de condiciones definitivo. Con relación a la propuesta con recepción a las propuestas, se cumplió hasta las 4 p.m. del día 22 de abril, término dentro del cual se recibieron 3 propuestas que fueron numeradas en el mismo orden en que se retiraron de la urna. Acto seguido se procede a abrir el sobre número 1 correspondiente a la propuesta técnica, requisitos habilitantes, leyéndose el nombre de los proponentes, así como si contenían carta de presentación, garantía de seriedad de la propuesta y verificación de la presentación del sobre número 2 corresponde a la propuesta económica. Dentro de dicho término se reciben las siguientes propuestas. Según el orden de retirada de la urna: Consorcio Interventoría CM Vial, Castro Flores SAS, Elkin Mejía Ladino; Consorcio IJH Incivil Pro SAS, Carlos Eduardo Hernández, Arturo Jurado Albarán y Álvaro Hernando Naranjo Lacho. Que mediante resolución número 0737 del 23 de abril, se designó el comité evaluador encargado de realizar el estudio, análisis, revisión, comparación y calificación de las propuestas presentadas dentro del proceso de concurso de méritos CMSOP 004 del 2019. Que el 2 de mayo del 2019 se publicó el informe preliminar de evaluación y calificación, dándose traslado al mismo por los 3 días, esto es del 6 de mayo del 2019. Que dentro del término establecido se presentaron los documentos de subsanabilidad solicitados y observaciones al informe preliminar. El 13 de mayo del 2019 se publicó en el SECOP informe final de evaluación y calificación de propuestas y se dio respuesta a las observaciones presentadas al informe preliminar.
que mediante correo electrónico del 14 de mayo del 2019, el representante legal del consorcio IJH, Incivil Prosas, Carlos Eduardo Hernández, Arturo Jurado Albarán, formula nuevamente observación al proceso de selección que se lleva a cabo y se adjunta la correspondiente observación. La misma será leída en la audiencia. Por medio de la presente, estando en el término establecido en la Ley 1150, dentro del decreto 1082, es decir, hasta el día de la audiencia de adjudicación, el consorcio realiza la siguiente observación en el informe de evaluación del concurso de méritos del asunto. En el informe de evaluación, esta propuesta es rechazada por: así las cosas, el proponente número 2, consorcio IJ Incivil Prosadas, Carlos Eduardo Hernández, Arturo Jurado Albarán, aportan su correspondiente propuesta para los consorciados Arturo Jurado Albarán e Incivil Prosadas, registro único de proponente RUP, vigencia 2018. Siendo claro que no se han presentado los documentos en las condiciones señaladas, por tal circunstancia no es de recibo por parte de la entidad tener ahora en consideración el registro único de proponentes aportado durante el traslado del informe evaluativo renovado y actualizado vigencia 2019. Es claro para la entidad que el proponente no puede aportar documentación para acreditar circunstancias posteriores al cierre del presente proceso. Por lo anterior, no se tiene en cuenta la documentación aportada y se retira a la entidad en la calificación de no habilitado expuesto en el informe preliminar, puesto en que se acreditaron los requisitos del momento de la presentación de la propuesta. Manifestamos nuestro desacuerdo con el informe de evaluación, pues si bien es cierto que nuestra propuesta se presentaba en los RUP con vigencia 2018, también lo es que la fecha del cierre del proceso, 22 de abril, los RUP de los consorciados consorcio IJH se encontraban vigentes y renovados tal como se demuestra a continuación y como se demostró en el oficio enviado por nosotros el 8 de marzo. La renovación del RUP del consorciado Arturo Jurado Albarán es del 14 de marzo, es decir, 40 días antes del cierre, tal como lo demuestra el RUP. La renovación del RUP del consorcio Carlos Eduardo Hernández fue el 11 de abril, 12 días antes, tal como lo muestra el RUP. La renovación del RUP del consorcio Civil fue el 14 de abril, es decir, 9 días antes, de lo cual muestra folio 1 el RUP, el cual se anexa. Como ya se dijo, esta situación se explicó en el escrito enviado el 8 de mayo, en el cual se indicó que nuestro consorcio renovado el RUP, como lo establece la ley, se adjuntaba los RUP en firmes, en los que se evidencia que la fecha de renovación para cada integrante del consorcio y JH fueron antes del cierre del presente proceso. Esto debe advertir la entidad cuando radicamos dicho oficio y cuando analizamos nuestra observación. También era el informe evaluativo cuando dice que estamos acreditando circunstancias posteriores al cierre, pues como lo acabamos de demostrar, todos los RUP fueron renovados antes de la fecha del cierre del proceso. Lo que sucedió fue que en el momento de presentar la propuesta se presentaron unos RUP vencidos, pero en ningún momento perdimos la capacidad jurídica y técnica para presentar la oferta, y acogiéndonos a las reglas de subsanabilidad establecidas en la ley y en los pliegos de condiciones, remitimos el término de RUP los consorcios. De hecho, en el informe de evaluación definitivo, la misma alcaldía nos da razón cuando cita al Consejo de Estado en los siguientes de subsanación de un requisito que tiene pero no se aportó en la propuesta. Se hace una transcripción del informe evaluativo. Continuaremos. Es decir, que la propuesta del requisito habilitante certificado RUP se puede subsanar siempre y cuando el requisito habilitante exista. Fecha de renovación de RUP tal como lo hicimos. Entonces, al ser el certificado RUP un documento que no otorga puntaje, la prueba del cumplimiento del requisito habilitante existe al momento del cierre del proceso, de acuerdo a la ley y a las reglas de subsanabilidad establecidas en el pliego de condiciones, este se puede subsanar y tuvo que haber sido aceptado por la entidad. Así las cosas, se solicita muy amablemente a la alcaldía de Manizales que corrija el error en el informe de evaluación y calificación de nuestra propuesta como habilitada. Para continuar con el proceso, pues hemos demostrado que siempre tuvimos capacidad técnica y jurídica para presentar la oferta y cumplimos con todos los requisitos del pliego de ley. Respuesta. Tercer punto, lectura de la observación presentada por los proponentes y las respuestas del municipio a las mismas. Vista la observación presentada, la entidad reitera la respuesta dada al informe preliminar en el siguiente sentido. Damos lectura a la respuesta. Es la reiteración del informe preliminar. Que dentro del traslado del informe de evaluación, el proponente número 2, consorcio IJH, Incivil Prosadas, Carlos Eduardo Hernández, Arturo Jurado Albarán, aporta registro único de proponentes, vigencia 2019 de los consorciados con el fin de subsanar su propuesta, frente a la cual la administración manifiesta lo siguiente. Dispone el decreto 1082 del 2015, su artículo 221151, inscripción, renovación, actualización y cancelación del RUP. Las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar en procesos de contratación convocados por las entidades estatales, deben estar inscritas en el RUP, salvo las excepciones previstas en la ley que activan la ley. Las personas inscritas en el RUP deben presentar la información para renovar su registro a más tardar el 5º día del mes de abril de cada año, de lo contrario cesan los efectos del RUP. La persona inscrita en el RUP puede actualizar la información registrada relativa a su experiencia y capacidad jurídica en cualquier momento.
Frente a lo anterior, señala igualmente Colombia Compra Eficiente mediante circular única que el RUP debe renovarse a más tardar el día 5 hábil del mes de abril de cada año, de lo contrario cesa sus efectos. Al cierre del proceso de contratación, es decir, hasta el plazo para presentar la oferta, el RUP debe encontrarse vigente. Esto es que el proponente haya presentado la información para renovar el registro en el término anteriormente señalado. Para verificar que los RUP no han cesado, es necesario que el certificado contenga la anotación que el inscrito ya radicó los documentos para la renovación. Señala igualmente Colombia Compra Eficiente mediante concepto que a la fecha del cierre del proceso de contratación RUP debe encontrarse vigente, es decir, haber sido renovado en el término legal establecido, es decir, a más tardar el 5 hábil del mes de abril de cada año. La información contenida en el RUP debe adquirir firmeza dentro del término del traslado del informe de evaluación que corresponde a cada modalidad de selección, salvo lo dispuesto para la subasta inversa. En tal sentido, para el presente proceso de selección y a la fecha del cierre del mismo, el 22 de abril del 2019, se solicitó en el pliego de condiciones que el RUP debe estar actualizado, renovado en firme para la vigencia 2019. La condición de firmeza debe adquirirse por lo menos hasta el plazo máximo otorgado por la entidad para que los proponentes alleguen los documentos objetos de subsanabilidad. Así las cosas, el proponente número 2, Consorcio IJH, aporta con su correspondiente propuesta para los consorciados Arturo Jurado Albarán e Incidir Prosas, registro único de proponente RUP, vigencia 2018, tal cual lo manifiesta. Siendo claro que no presentaron los documentos en las condiciones señaladas, por tal circunstancia no es de recibo por parte de la entidad tener ahora en consideración el registro único de proponentes aportado durante el traslado del informe evaluativo renovado y actualizado, vigencia 2019. Es claro para la entidad que el proponente no puede aportar documentación para acreditar circunstancias posteriores al cierre del presente proceso. Por lo anterior, no se tiene en cuenta la documentación aportada y se reitera a la entidad en la calificación de no habilitado expresada en el informe preliminar, puesto que no se acreditaron los requisitos desde el momento de la presentación de la propuesta. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera, subsección A, consejero ponente Carlos Alberto Zambrano Barrera, en sentencia del 12 de noviembre del 2014, frente a la posibilidad de subsanar requisitos y documentos, manifestó: en efecto, el artículo 5 de la Ley 1150 dice que la capacidad jurídica, las condiciones de experiencia, capacidad financiera y organizacional de los proponentes serán objetos de verificación de cumplimiento como requisito habilitante para la participación en el proceso de selección. De modo que si un oferente no cumple con estos requisitos mínimos de participación habilitantes, sencillamente no debe acudir al proceso de selección. De hacerlo, su propuesta no puede ser estimada. Más adelante señala: por la tal razón, la jurisprudencia de esta corporación afirmó recientemente que a la luz de esta última disposición, la falta de certificado de existencia y representación legal del RUP, la firma del oferente, certificado de experiencia, la copia de la oferta, la ausencia de errores en la garantía de seriedad, la autorización de representante legal por parte de la Junta Directiva, por vía de ejemplo, son subsanables porque no otorgan puntaje. En cambio, si se trata de una ausencia de requisito, un documento que incide en la asignación de puntaje, por ejemplo, la falta de cotización de un ítem, la falta de acreditación de un factor técnico objeto de evaluación, la falta de acreditación de las condiciones técnicas del bien ofrecido, ello no es subsanable porque incide en la calificación de los factores ponderables. Admitir lo contrario implicaría que los proponentes pudieran mejorar sus ofertas en sacrificio de los principios de igualdad, de transparencia, de economía y del deber de selección objetiva que, como se dijo párrafos atrás, inspiran la actividad contractual del Estado. No obstante lo anterior, no implica que los requisitos habilitantes, es decir, aquellas condiciones mínimas que debe cumplir el oferente, pueden ser subsanadas. En este punto hay que diferenciar entre lo que significa cumplir con los requisitos habilitantes y probar o acreditar que los mismos se cumplen. Lo que se puede subsanar o sanear es la prueba de la condición habilitante, pero no el requisito como tal, porque resultaría materialmente imposible tratar de subsanar lo que no existe. Lo anterior supone que lo subsanable es aquello que, a pesar de que se tiene, no aparece claramente acreditado en el proceso de selección, pero no puede subsanar aquello lo cual carece o que no existe en el momento de proponer, porque entonces estaría hablando de la complementación, adición o mejora de la propuesta, lo cual está prohibido por la ley, por el artículo 8 de la ley 80 del 93. Conforme al anterior, es claro que la subsanabilidad de referirse a recaer sobre circunstancias ocurridas antes del cierre del respectivo proceso, este es desde el vencimiento del plazo para presentar ofertas. De esta manera, quien se presenta al proceso de selección debe cumplir para la fecha de que se cierra el proceso con los requisitos que se requieran para presentar la oferta, de manera que sobre ellos y no sobre otros que se cumplan con la posterioridad sobre los que recae la posibilidad de saneamiento. Es importante también manifestarle al proponente, en respuesta a su observación y para tener total claridad del tema, que una vez verificadas las propuestas en la parte técnica, no aportó las actas de liquidación, lo manifestamos que no aportó las actas de liquidación de los 3 contratos mencionados para la ingeniera Ana Isabel Henao Herrera para acreditar la experiencia adicional del residente número 4, ingeniero Diego Peralta Corredor.
descripción de los proponentes que deseen intervenir. Quien no se presente en la audiencia no podrá presentar reclamación posterior, o lo que es lo mismo, pierde la oportunidad para intervenir. Entonces, en este punto daremos lugar a la inscripción de proponente que desee intervenir en la audiencia. Damos entonces la palabra una vez se escriba. Buenas tardes. Pues primero manifestar obviamente el desacuerdo con la respuesta a las observaciones que presenté, porque la evidencia que nosotros presentamos en la observación se puede ver claramente que el registro de proponentes de los consorciados estaban vigentes antes de la fecha del cierre del proceso. Y ustedes están diciendo en la respuesta que nos dan que nosotros estamos acreditando circunstancias posteriores a la fecha del cierre, lo cual no es cierto. Y se apegan siempre a la misma respuesta, y al mismo parrafito del Consejo de Estado, pero yendo a la observación se ve claramente que el registro de proponentes está vigente antes de la fecha del cierre del proceso, lo que quiere decir que nosotros teníamos capacidad técnica y jurídica para presentar la oferta, tanto así que en una respuesta a la consulta que hicieron en Colombia Compra Eficiente sobre este y la voy a leer textualmente, pues como para dejarla ahí en el RUP no pierde vigencia siempre y cuando el proponente presenta la información para renovar su registro a más tardar el 5º día hábil del mes de abril de cada año, cosa que en nuestro caso sucedió. Evento en el cual bastará con la presentación del RUP para que la entidad estatal verifique los requisitos habilitantes. En este caso, el proponente podrá ser habilitado antes que la información objeto de renovación aparezca en firme, teniendo en cuenta que la renovación se solicitó en tiempo, caso en el cual la entidad debe utilizar la información que aparezca en firme, mientras la respectiva Cámara de Comercio hace la correspondiente verificación y anotación. Quiere decir que con el registro de proponentes que nosotros presentamos en la oferta, la entidad tuvo que habernos evaluado mientras el registro de proponentes con vigencia 2019 quedara en firme. Entonces, pues yo no entiendo cuál es el motivo por el cual nos están deshabilitando, teniendo en cuenta que al momento de presentar la oferta nosotros teníamos el registro de proponentes vigente. Es como si yo no hubiera presentado la tarjeta profesional. Me descalifican porque no acredité ser ingeniero civil, pero ustedes en el informe de evaluación o de subsanabilidad me la van a requerir. Es el mismo caso. En ningún momento perdimos la capacidad jurídica ni técnica para presentar la oferta.
Realizaremos un receso para analizar la observación.
Dando respuesta entonces a reanudamos la audiencia de adjudicación del proceso CMSOPS 2019. Dando respuesta a la observación presentada por el proponente Incivilpro, consorcio IJH, es su representante legal, damos claridad y manifestamos lo también dicho por Colombia con Proficiente en la circular única que recopila todo lo sobre contratación que tenemos. El RUP debe renovarse a más tardar el día 5º hábil del mes de abril de cada año, de lo contrario cesa sus efectos. Al cierre del proceso de contratación, es decir, hasta el plazo para presentar las ofertas, el RUP debe encontrarse vigente. Esto es, que el proponente haya presentado la información para renovar el registro en el término anterior establecido. Para verificar que los efectos del RUP no han cesado, es necesario que el certificado presentado acredite que el interesado realizó los trámites necesarios para renovar su registro dentro del término. La información contenida en el RUP, previa a la suministrada para renovar el registro, continuará en firme hasta que finalice el trámite de renovación correspondiente. Así, en el periodo comprendido entre el momento de la solicitud de renovación y el momento en que adquiera firmeza la información renovada, es válido el RUP del año anterior cuyos efectos ya hayan cesado y se encuentren vigentes sin firme. El proponente puede acreditar la firmeza del RUP dentro del término del traslado del informe de evaluación, salvo para lo previsto en el proceso de selección a través del sistema de subasta. Es claro que para el presente proceso el consorciado presentó registro único proponentes 2018, no pendiente de adquirir firmeza. Bueno, dando continuidad a la audiencia, damos respuesta pues a los proponentes, realizamos el trámite de desempate. Realizamos el trámite de desempate en caso de ser necesario. En este punto se manifiesta que al existir solo un oferente habilitado no es necesario acudir al trámite de desempate de acuerdo a los puntos obtenidos en el informe de evaluación definitivo y desarrollo de esta audiencia, encontrándose como único proponente el número 3, Álvaro Hernando Naranjo Olache. Ya habíamos manifestado que el consorcio Interventoría CM Vial, Castro Progresada, Elkin Mejía Ladino había quedado no habilitado en el informe preliminar y consorcio IJ no habilitado. En el informe que fue publicado el 13 de mayo y una vez subsanado el documento por parte del consorcio Interventoría CM Vial, se manifestó que el proponente no cumple con el pliego de condiciones numeral 3, requisito habilitante, capacidad financiera organizacional, índice de liquidez mayor o igual a 2. El índice indicador de liquidez se utilizó para determinar la capacidad que tiene una persona natural o jurídica para enfrentar las obligaciones contraídas a corto plazo. Que una vez realizada la ponderación de dicho indicador, este arrojó 1.84 y no cumplió con lo solicitado por la entidad, siendo entonces que el proponente incurre en la causal de rechazo de propuestas establecida en el pliego de condiciones número 2. Frente a lo anterior, no se presentó ninguna observación ni manifestación por parte del consorcio Interventoría CM Vial. Quedamos entonces, damos continuidad al proponente número 3, Álvaro Naranjo Laya, con 100 puntos. El comité evaluador consultó el boletín de responsables fiscales en la página web de la Contraloría General de la Nación, el boletín de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación, antecedentes judiciales de la página de Policía Nacional, el Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional, infractor de la Ley 1801, la Nacional de la Policía y Convivencia, en los cuales se verificó el proponente no tiene antecedentes registrados.
Continuamos la audiencia con el punto número 9. Apertura del sobre 2, correspondiente a la propuesta económica del oferente ubicado en el primer orden de elegibilidad, calificación y lugar de elegibilidad. Verificamos la propuesta económica en el primer orden de elegibilidad. Se procede a verificar la asistencia del proponente ubicado en el primer orden de calificación o lugar de elegibilidad de acuerdo al informe evaluativo, encontrándose que el proponente Álvaro Hernando Naranjo Olaya se encuentra presente en la audiencia. Seguidamente se efectúa por el comité evaluador la apertura del sobre número 2 correspondiente a la propuesta económica del oferente proponente número 3, Álvaro Hernando Naranjo Olaya, con el fin de verificar su consistencia frente a la propuesta técnica presentada y a las necesidades del municipio y constatar que la misma no supere el presupuesto oficial. Se realiza la verificación por la parte técnica de la propuesta presentada por el ponente número 3. El valor de la propuesta se verificó entonces la consistencia frente a la propuesta técnica presentada, las necesidades del municipio y se constata que la misma no supera el presupuesto oficial. El valor de la propuesta es de 145.145.821 pesos, IVA incluido, considerando que el proponente pertenece al régimen común. Una vez verificado lo anterior, se observa que la propuesta económica se encuentra dentro del presupuesto oficial y cumple con lo requerido por la entidad. Realizamos entonces la recomendación.
haremos un así haremos un receso para continuar con la audiencia, toda vez que el secretario, el punto de la adjudicación, la recomendación y la adjudicación, toda vez que el secretario de despacho de la Secretaría de Obras Públicas del municipio de Manizales está cumpliendo con su deber de asistir a una audiencia en el Tribunal Contencioso Administrativo del SANE. Damos entonces el receso.
Reanudada la audiencia, toda vez que el secretario de despacho ya se encuentra presente, damos la recomendación del Comité Evaluador del Proceso al secretario de la Secretaría de Despacho de la Secretaría de Obras Públicas, como ordenador del gasto, adjudicar el contrato de consultoría correspondiente al proceso de selección en la modalidad de concurso de méritos CMSOP 004 del 2019, cuyo objeto es realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera de los contratos de obra de mantenimiento de vías comuna 1 a 11, área urbana de la ciudad, mediante reparación y construcción de pavamentos y peatonales. Ay, doctor, qué pena. Al ingeniero Álvaro Hernando Naranjo Olaya por valor de 145.145.821 IVA incluido. Punto siguiente, adjudicación. Bueno, siendo las 3 de la tarde 49 minutos del 15 de mayo del 2019, acepto la recomendación del Comité de Evaluación del Proceso número CMSOP 004-2019, cuyo objeto es realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera de los contratos de obra de mantenimiento de las comunas 1 a 11, área urbana de la ciudad, mediante reparación y construcción de pavimentos y peatonales, a la propuesta presentada por el ingeniero Álvaro Hernando Naranjo Olaya, por un valor de 145.145.821, incluido el IVA. Punto siguiente, cierre y final de la audiencia. Finaliza la audiencia a las 4:55 p.m. Se firmará la constancia de los asistentes, se publicará el acta y paso a seguir se notificará al proponente ganador. Muchas gracias por su asistencia.